Lech Lecha dice: todas las fuerzas celestiales que gobiernan a los varios países, ciudades de nuestro mundo son sacadas a la luz por el Zohar. Abraham domina el conocimiento concerniente a todas estas diversas inteligencias metafísicas que gobiernan y administran el cosmos. Sin embargo, el Creador le dice que no dirija su mente hacia estos asuntos celestiales. Más bien, Abraham debe enfocarse sobre su trabajo espiritual en el reino físico, colocando su confianza en el Creador con respecto a las obras de las dimensiones metafísicas. Entonces Abraham pues es un astrólogo. Abraham sabía astrología, y aquí el Creador le dice que quite su atención de esas cosas y que mejor enfoque su atención en su trabajo personal. La habilidad para confiar en el Creador por encima de nuestra mente racional y lógica irradia a través de este pasaje. Con frecuencia confundimos la persecución de conocimiento místico ultramundano con el verdadero trabajo espiritual de este mundo. Entonces no se trata como de andar buscando información y a veces buscamos como estudiar, pero no hacemos un trabajo personal, un trabajo espiritual. Y dijo Hashem a Abraham: Lech Lecha. De acuerdo a Rabbi Eleazar, la expresión Lech Lecha significa vete por tu bien. En otras palabras, vete por tu bien para realizarte y completar tu grado. Vete por tu bien porque debes no permanecer aquí entre los perversos. El secreto detrás de la palabra vete es que el Santísimo, bendito sea Él, inspiró a Abraham con el espíritu de sabiduría. Él sabía cómo juzgar a los espíritus del mundo civilizado. Los observaba y los sopesaba en las balanzas y sabía cómo conectarlos a los poderes a los que había confiado gobernar los lugares habitados de la tierra. Cuando llegó al punto central de la civilización, lo pesó en la balanza, pero no pudo llegar a ninguna conclusión. Esto significa que elevó las aguas femeninas, Ma'in Nukvin, para traer hacia abajo el espíritu de sabiduría de este lugar. Pero no tuvo éxito. Trató de ver y conocer qué clase de poder gobernaba en este lugar, pero no lo pudo concebir. Él sopesó unas cuantas veces más antes de darse cuenta que el mundo todo brota de ese lugar y es establecido sobre este. Observó cuidadosamente y midió para entender el asunto, y concluyó que la fuerza celestial arriba no podía ser medida, y que es profunda y oculta, y que no parece a las diferentes partes de la tierra habitada. Observó atentamente y sopesó y se dio cuenta que el punto central del mundo habitado es el punto desde el cual todo el mundo se mueve hacia todos sus rincones, lo cual significa que el punto gobierna a todas las sefirot de Zeir Anpin y todas las sefirot de la Nukba, las cuales son nombradas los rincones del mundo, dado que el punto está colocado encima de ellos. En forma similar, él conocía el poder que predomina sobre el punto. Como resultado, todas las otras fuerzas que gobiernan los rincones del mundo se originan de este punto y todas las sefirot se agarran de este. Entonces salieron con ellos de Ur los caldeos para ir a la tierra de Canaán.
Él continuó observando y pensando y examinando en un esfuerzo por determinar la naturaleza de ese lugar, pero fue incapaz de entenderla como para adherirse a ella. Vio la fuerza de ese lugar y se dio cuenta que no podía entenderla, por lo tanto inmediatamente vinieron a Harán y se asentaron allí. Entonces, a veces cuando estamos como muy enfocados en cosas de los mundos superiores y no podemos adherirnos a ella porque ni siquiera entendemos, en ese momento lo que nos está diciendo el Creador es que nos ocupemos de nuestro trabajo espiritual. Entonces a veces no tenemos como el permiso de acceder a ciertas frecuencias o a ciertas dimensiones, porque sabemos que a través del estudio pues accedemos a dimensiones superiores. Sin embargo, no siempre podemos entender lo que estudiamos, no siempre podemos entender realmente lo que está ahí. Y el significado es que lo que Dios necesita que hagamos es que empecemos a hacer nuestro trabajo personal. Oye, Cris, pero ves que platicábamos ayer. Bueno, aquí la lectura dice que también como que conectaba con... Es como lo que no me quedó bien claro. Como con las dimensiones superiores, pero en esta dimensión. Pero ¿cómo conectas con esas dimensiones superiores en esta dimensión sin bajarla como de arriba? ¿Me explico? O sea, como que la luz de arriba. Pues la forma en la que podemos vincularnos a los mundos superiores, de hecho, si estudiamos el Zohar ya por sí mismo tiene porciones que te conectan con dimensiones muy, muy elevadas. Ahí es como una forma constante de mantenerte como conectado a las esferas superiores. Sí, hay un estudio, o sea, hay unas porciones que cuando las estudias te vinculan a esa dimensión. Y de hecho, a partir de que empiezas a decir Rey del universo y Señor de todos los señores, ya no estás en este mundo, ya estás empezando a entrar en otra dimensión. Entonces, pero a veces la luz no te deja comprender lo que hay en esa dimensión, no te deja decodificar lo que hay en esa frecuencia. Y es porque necesitas ocuparte de tu trabajo espiritual. Y también hay otros textos, como por ejemplo el Sefer Yetzirah, que es el libro de Abraham, que también son libros que cuando tú los estudias, pues también accedes como a dimensiones superiores, pero puede ser que también no entiendas totalmente lo que está escrito ahí, porque todos estos libros están en un lenguaje especial, ¿no? En un lenguaje que le llaman el lenguaje de las ramas y las raíces, y no siempre conectas con ese entendimiento, pero es por la falta del trabajo personal. O sea, necesitamos como... Por eso dice ahí en el texto que se enfoque, creo que Dios le dice, ¿no? Que se enfoque en su propio trabajo espiritual. Sí, o sea, necesitamos enfocarnos en nuestro trabajo personal, espiritual. Y eso sí... O sea, como que más bien dejar que Dios te vaya mandando como la información y tú aplicarla. Irlo aplicando, pero igual, o sea, sí podemos seguir estudiando, pero necesitamos ir aterrizando como la práctica, porque si no aterrizas la práctica, no tienes esa vasija para recibir información de otra dimensión. Como dijimos, entre más nosotros practiquemos y entre más llevemos a la práctica, más podemos eliminar el pan de la vergüenza de nuestra vida, y eso nos va a permitir recibir más luz. Entonces, inclusive en el Zohar
el trabajo personal, por ejemplo, de estudiar el Zohar sería, pues ya me levanté en la madrugada, ¿no? Entonces, ahí ya me levanté, ya le quito el pan de la vergüenza y eso me permite acceder a ese nivel de entendimiento. Pero aún así, pues todo lo que estudiemos lo tenemos que ir practicando. Lo tenemos que ir practicando. Al otro día, pues necesitamos establecer como ese canal de energía, ese hilo de luz, donde mañana pues voy a practicarlo, ¿no? Durante el día voy a practicar lo que la luz me revele en este momento. Y el estudio me tiene que servir para que me transforme mi alma. Entonces, y de hecho te digo, desde que empezamos a decir Rey del Universo y Señor de todos los señores, es como si estuviéramos ya entrando a otra dimensión. Empezamos el estudio y ya estamos jalando energía de Gesed o de Tiferet o de alguna esfera del árbol de la vida y empezamos a decodificar esa energía, o sea, como si un rayo de energía de esa frecuencia o de ese mundo bajara sobre nosotros. Y al poner en práctica la enseñanza que decodificamos, es como aterrizarlo, digamos. Y estás canalizando la misma energía de esa dimensión durante el día. O sea, aunque ya no estás... como más y más voltaje, entonces, por decirlo de alguna forma. Y aunque ya no estás estudiando, a lo mejor, no sé, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, pero como estás practicando lo poquito que estudiaste, el rayo de energía está fluyendo a través de ti. Entonces sí, seguimos en la misma dimensión. La dimensión, no salimos de esa dimensión mientras te comprometas en practicar lo que estudiaste. Entonces como si en la madrugada se abriera la otra dimensión. Ya la abrimos, ya te levantaste, abrimos el Zohar, empezamos con la oración, nos metemos en la frecuencia, empezamos a decodificar la energía de esa dimensión y luego durante el día lo empezamos a practicar y empiezo a jalar la energía de esa dimensión y me mantengo en esa dimensión todo el tiempo. Si lo hago consciente y estoy en tiempo presente cada día, puedo estar conectado a otras dimensiones durante el día. Inclusive puedo tener experiencias sobrenaturales porque no estoy en este mundo, sino ya es considerado como si estuviera en otro mundo. Okay. Tanto los problemas como los mensajes, como la información y todo lo que voy a ver es de otro mundo. Entonces, por ejemplo, si durante el día empiezas a practicar lo que aprendiste, supongamos que hablamos de quitar el pan de la vergüenza y durante el día empiezas a hacer tu esfuerzo por quitar el pan de la vergüenza, trabajo espiritual. Ya, pero sí, y además de eso, como que la luz te va a poner cosas que van alineadas con eso que estás haciendo. Eso, como lo está alineando ya con el trabajo espiritual, inclusive lo que estás viviendo ya no es parte de tu destino que las estrellas habían destinado para ti. O sea, todos tenemos un masal que es como una configuración astrológica. ¿Masal? Uh-huh. Un masal, como una carta astral que determina pues tus finanzas, determina con quién vas a conocer, con quién vas a tener un hijo, o sea, determina muchas cosas ya tu masal. Pero cuando tú comienzas a meterte en otras dimensiones
y empiezas a hacer un trabajo espiritual a través del Zohar, el mismo Zohar te va a empezar a poner cosas en tu vida que ya no están en tu carta astral. ¿Por qué? Porque como a ese otro mundo, digamos, esa otra dimensión. es otra dimensión y son otras vivencias que no estaban escritas. Oye, Cris, ¿sí puedes generar pan de la vergüenza por recibir como entendimiento, aunque sea luz, aunque fuera Kabbalah? Pero puedes generar pan de la vergüenza de recibir como ese entendimiento y no aplicarlo, no ponerlo en práctica. Si solo lo recibes así y no lo pones en práctica, es porque como de forma intelectual, digamos. Es porque la conciencia de estudiar no la tienes clara. O sea, realmente vamos a estudiar porque queremos transformar nuestra naturaleza. Y eso significa pues lo que baje, lo que decodifique cada vez que estudiemos. Necesitamos practicarlo porque necesitamos transformarnos. O sea, la intención debe ser que el estudio te debe ayudar a transformarte. Y ese deseo de transformación es lo que hace que practiques, aunque sea un poco lo que estudies. Y mientras hagas eso, el entendimiento va a seguir fluyendo la vida en nuestra dimensión física. El problema es si solamente lo estudiamos, pero no tenemos la conciencia clara de hacer. Entonces acuérdate, lo importante es estudiamos porque vamos a hacerlo, pero lo voy a hacer porque primero voy a transformarme, y segundo, porque lo que estoy estudiando me va a abrir a recibir, me va a abrir una vasija diferente, sobrenatural, que no existía, y esa vasija me va a permitir revelar una vida, unos sucesos de vida que no estaban en mi carta astral, no estaban en mi destino. Entonces el estudio me va a llevar a vivir cosas, el estudio del Zohar sobre todo. El estudio del Zohar me va a llevar a vivir cosas que no estaban destinadas para mí. O sea, como que abres completamente una infinidad como de puertas, o sea, pero que, digamos, están de forma potencial en el árbol de la vida. Sí, que no tienes acceso a ellas de forma normal, digamos. Hay una realidad ahí a tu alrededor de posibilidades que no se manifestarían si no estudiaras el Zohar. O sea, y es como acumulativo, mientras más estudias y con más entusiasmo y más te esfuerzas por estudiarlo, más y más se abren como para ti esos potenciales. Y empiezan a aparecer cosas que de otra manera nunca hubieran aparecido. O sea, estaban ahí, el potencial siempre estuvo ahí, como ese potencial siempre estuvo ahí en tu vida, ¿no? Digamos, hay lugares, por ejemplo, como el lugar que fuimos a hacer mikvé, que es un lugar que está ahí, pero que probablemente no hubiésemos conocido y no hubiésemos ido varias veces si no hubiésemos empezado a estudiar el Zohar. O sea, empiezan a aparecer como esos sucesos que aparentemente son cosas cotidianas de la vida, pero que ya no son de este mundo. O sea, son dimensiones como espacio-tiempo que Dios abre, espacios-tiempos, donde la luz abre esa posibilidad para que podamos, por ejemplo, en ese punto purificar, ¿no? Y limpiar el cuerpo para obtener más acceso al Zohar. Y así. O sea que el Zohar es como un maximizador de limpieza de pan de la vergüenza, ¿no? O sea, porque también cuando quitamos pan de la vergüenza con nuestra práctica espiritual,
vamos como que abriendo esas posibilidades que estaban para nosotros, pero no teníamos como la luz para poder acceder a ellas. Pero entonces el SOAR es como lo mismo, pero sin, digamos, la chamba pesada. Sí, Solamente por puro estudiar el SOAR quitas y quitas y quitas pan de la vergüenza. sí, sí, el estudio del SOAR está diseñado como para abrirte otros mundos, otras posibilidades para ti que ya no están en tu carta astral, que están por encima de tu masal, que son como lo que los astros determinan para ti, porque así los astros determinan para nosotros cosas. Te digo, ya si leemos la carta astral de una persona, pues ahí va a aparecer su trabajo espiritual y va a aparecer esa persona, pues con quien está lo que tiene destinado a conocer, lo que tiene destinado a tener, la economía. Es posible que sea una persona que esté destinada pues a tener dinero como una clase media, pero probablemente el SOAR te pudiera abrir la posibilidad de tener más allá de dinero de la clase media. Pero el SOAR podría abrirte la posibilidad incluso de enriquecerte, porque conocerías situaciones donde pudieses ayudar a algunas otras personas que en este momento no conoces y que empezarías a conocer a partir del estudio. Y así el SOAR como que te va abriendo una vida con todo su entorno y con todos sus sucesos, que ya no, que si hubiéramos pensado en vivir eso antes de estudiar el SOAR, nunca te hubieses podido imaginar eso. Inclusive si hubieses dicho no sé, antes de empezar a estudiarlo hubieras pensado, oye, nunca me hubiera imaginado que esto me iba a suceder y que iba a estar viviendo esto, o que iba a estar viajando en este lugar, o que iba a estar haciendo tal cosa. Eso nunca hubiese podido aparecer si no hubiésemos entrado en la dimensión del SOAR. El SOAR nos permite acceder a ser quienes Dios creó para que fuéramos. Y tiene como un campo morfogenético muy especial que se va a desencadenar. Si tú entras a él con la conciencia de ir transformando, ir corrigiendo, tu vida se vuelve una escuela. Como si fuera una esfera aparte, independiente del árbol de la vida, como una extra. Como si fuera una realidad en la que es una realidad en la que no tenías como la conciencia, ni siquiera existía en ti como la imaginación de ello. O sea, nunca hubieses podido imaginarte de eso, pero esa situación ya existe para que tú puedas hacer tu trabajo personal, y toda tu vida se va a volver como una escuela. Es como si toda tu vida se volviera una escuela de Kabbalah. Sobrenatural, te van a poner los eventos para practicarlo, pero físicamente vas a ir viendo holgura económica, vas a ir viendo que te llevas mejor con todo, que fluyes, que todo te sale bien, que no te tienes que esforzar en muchas cosas y se te dan fácilmente. O sea que como que todo el dinero, el amor, los problemas empiezan a desaparecerse, porque la luz quiere que te enfoques en la escuela. Entonces tu vida se vuelve escuela. Entonces, pues como tu vida ya se volvió una escuela, el concepto que tú tenías de las metas y lo que tú querías hacer con ella, con la vida, ya no
como que ya no cuadra con lo que la luz ahora te está poniendo, ¿no? Inclusive puede ser que hasta te ponga maestros o que te ponga vivencias, enseñanzas, situaciones en las que pues de alguna forma situaciones en las que pues de alguna forma no podemos como evitar, ¿no? Dice, él pregunta por qué Abraham se entretuvo en Harán y no se fue por ahí inmediatamente para ir a la tierra de Canaán, como está escrito. Y ellos se asentaron allí, y contesta, Abraham conoció y verificó a todos los gobernantes y legisladores del mundo que tenían dominio sobre el mundo civilizado, y estuvo examinando a todos aquellos que gobiernan y legislan sobre las direcciones de la tierra habitada del mundo, todos aquellos que tienen dominio sobre las estrellas y las constelaciones. Aprendió cómo ejercitaban su poder sobre el otro. Al considerar los lugares habitados del mundo, lo hizo bien, pero cuando llegó a ese lugar, el punto de Malhut, vio la fuerza de las profundidades y no pudo resistirla. Tan pronto como el Santísimo, bendito sea, advirtió su despertar y su pasión, inmediatamente él se reveló a Abraham y le dijo, vete para que aprendas acerca de ti mismo y te perfecciones. Entonces ya aquí te empieza Dios a abrir como otra fuerza, otra dimensión, otra realidad, otra dimensión. Sí, otra realidad. Esa es una realidad, te digo, que a veces uno ni siquiera se imagina, ¿no? Pero que está ahí. Siempre estuvo ahí esa posibilidad, nada más que nunca la supimos como observar. Bueno, nunca la hubiéramos podido observar desde el plano físico. Sí. Tenías que... O sea, realmente únicamente se accede cuando estudias y empiezas a vivir el sueño. Ajá, cuando lo empiezas a estudiar y cuando empiezas a practicar. Y lo tomas como un trabajo. O sea, como por ejemplo hoy estudiamos, pero nos comprometemos a practicar lo que el Zohar nos arroje. Si el Zohar nos arroja una frecuencia de que necesitamos compartir más, pues bueno, vamos a compartir más, ¿no? Si el Zohar nos arroja una frecuencia ahorita que nos está diciendo, pues estudien porque van a abrir una dimensión paralela y van a empezar a vivir cosas de forma paralela, bueno, pues entonces seguimos con ese estudio, es lo que quiere. Y ese es el compromiso. Pues es comprometerte con eso para que se abra. O sea, si te comprometes, se abre. Y si no te comprometes, pues no se abre, ¿no? Simplemente, pues va a parecer un concepto bonito y una plática. Lo vas a entender en un nivel. Sería. No en su máximo esplendor. O sea, no vas a poder realmente como vivir esa magia de transformación que te da el sol. Ajá, o sea, no vas a poder experimentar el verdadero poder que tiene. Para transformarte. Y sobre todo te digo que te transforma, pero lo que vives ya no... Como si de manera paralela tuvieras tu vida con tu carta astral y de forma paralela está tu misma vida, pero ya con otra... Como sin esa... Como sin esa carga, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ya no trae como influencia planetaria, sino más bien es como más directa con Dios. O sea, como carta abierta, digamos. Porque la influencia planetaria es como muy rigurosa. Los planetas siempre... La planetaria
¿De dónde tiene su origen o por qué se da? Porque el cuerpo está conectado a los planetas y a las constelaciones, el cuerpo físico. Entonces los planetas y las constelaciones arrojan cierta configuración que le generan ciertos eventos en la vida de la persona en el mundo físico. Como en un programa de computadora que lleva ciertos comandos específicos, o sea, Sí, digamos, tal, tal porcentaje, digamos, de la programación lleva estas configuraciones y otro tal porcentaje estas, así. Pues estamos como preconfigurados ándale. de fábrica. Es un programa prediseñado que ya está insertado y se desencadena. ¿Sí? Esa es la vida. Es un programa precargado que se va a desencadenar. Pero, Y está como precargado para que podamos ver de forma más clara la corrección de ese porcentaje que pertenece ya sea signo tierra, signo aire, signo fuego, etcétera, etcétera. O sea, sí, como para ver la corrección de la Dan Carmón en su profundidad. De esa parte, digamos, ya ves que la Dan Carmón algunos somos el corazón, otros, etcétera, etcétera. Es como para poder sistematizarlo de alguna manera y poder corregir más rápido. digamos que hay un orden en el que todas las almas tienen su programa precargado para corregir, pero a través del sistema de los astros. Es una forma, que es una forma como si fuera a través de un sufrimiento. O sea, la vida te va a golpear para que sufras y corrijas. Ese es como el sistema de los astros. Y por otro lado está el sistema de la luz, donde a través del quitar el pan de la vergüenza de manera proactiva, como estudiar el Zohar, ya no tienes que sufrir porque la enseñanza te la va a ir dando la luz y eso te va a ir permitiendo acceder a otras vivencias diferentes que ya no vienen precargadas con ese sufrimiento que tenías que experimentar, sino ahora vienen precargadas con la benevolencia de Dios, porque como estás comprometido con tu proceso, entonces Dios es benevolente y dice, le voy a quitar ese sufrimiento que tenía destinado y le voy a poner un evento donde ya no tenga que sufrir tanto eso y mejor le voy a abrir como el potencial para que estudie y se desenvuelva y se desarrolle de otra forma. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que tu vida puede ser mucho más bendecida y exitosa sin tener que esforzarte tanto solita. Se empieza a dar todos, como que ya no necesita tanto de tu esfuerzo, sino más bien, te digo, la pura benevolencia de Dios empieza a manifestarse. Por eso aquí dice que Dios le dijo a Abraham, vete para que aprendas acerca de ti mismo y te perfecciones. O sea, ese vete le está diciendo que se vaya a otra dimensión. La palabra tu país, como se usaron cuando él le dice vete, se refiere a este lado del mundo habitado al cual él había estado adherido. Este es el lado derecho solamente, el lado izquierdo está incluido. Las palabras y de tu parentela significan que él le dijo vete de esta sabiduría con la cual estudias tu horóscopo, o sea, salte de esta dimensión donde estás enfocado en los astros y enfócate en tu trabajo personal. Ya no te preocupes por los demás, ya estás en otra realidad, ya no va a haber sufrimiento innecesario, digamos. Porque ya lo entiendes, o sea, ya tienes como la conciencia para ver tú mismo las cosas a través del Zohar, ¿no? O sea, como que el Zohar te muestra y ya tú al practicarlo ya no accedes a esa corrección que tenías destinada para ti.
Ajá, y quitas tu atención como pues de esas situaciones de este mundo, porque Abraham, al estar enfocado en la astrología solamente, estaba como enfocado como en la naturaleza, como en este mundo, en lo físico, en las cosas físicas. Y al decirle Dios, vete y ocúpate de como de tu transformación, le está diciendo, vete a tu interior. O sea, deja de estar solo enfocado en este mundo y vete a tu interior. Dice, todo esto está relacionado con la iluminación del lado izquierdo y no está incluido dentro de la derecha. Entonces también es importante entender que cuando abrimos el Zohar y empezamos a estudiar, estamos ya en nuestro interior. O sea, estamos en una dimensión interior. No estamos en esta dimensión física. Aunque parezca que ahorita si tú ves tu cuerpo y ves tu cama y ves dónde estás o tu sillón donde estés, vas a ver que es algo físico, pero en realidad no estamos ahí, sino estamos En el interior de nosotros. como si abriéramos una dimensión paralela Ajá. y ahí es donde estamos. O sea, te digo, aparentemente la mente lo concibe como tu casa, pero en realidad ya estás como en una dimensión interna de tu casa, o sea, ya no estás en tu casa. Entonces, por eso los sabios cuando estudiaban Kabbalah, cada noche, inclusive le ponían una silla al profeta Elías y esperaban las visitas de los ángeles. Y empezaban a venir los ángeles a tu casa y empiezan a pasar muchas cosas sobrenaturales. Porque se abre como una puerta especial a una dimensión diferente, se abre algo distinto, como si se abriera algo que fracturara la realidad y esa fractura permitiera que accedieras a cosas que no nos imaginamos, te digo, que puedan estar pasando y que puedan ser posibles. Oye, Cris, y por ejemplo, puedes cargar como una silla o un lugar donde siempre, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en el Reposet, como que siempre accedes a esa, o sea, lo puedes como que cargar con, es que no sé cómo explicarlo, como, digamos, hacer ahí la fractura para que siempre que estudies ahí como que se intensifique o baje la luz en ese objeto, o no se queden los objetos impregnados. Sí, se queda impregnado. De hecho, en ese Reposet yo he estudiado mucho tiempo. Y la piel que pusiste ahí en otro sillón de borrego, esa piel quítala y ponla en ese Reposet, porque todo eso está impregnado de esa frecuencia, porque ahí en ese espacio ha sido utilizado como para viajar a otras dimensiones. Entonces ya se va cargando y se va cargando y se va cargando y se va cargando, y es un lugar que cuando está cargado de esa frecuencia te sientas y automáticamente accedes a esa de frecuencia. Entonces puedes empezar a hablar con Dios, o puede ser que te sientes y entres en meditación nada más por estar sentado ahí, se vuelve una Merkabah. Imagínate, ¿no? Imagínate por ejemplo, la casa de los cabalistas que todo el tiempo estaban estudiando. Sí. Pues toda su casa se volvió, es una nave. O sea, esas son como también como las reliquias, digamos, no sé, el anillo que usó alguien, un maestro, cosas así. Sí, si tú usas Son como objetos que se fueron a otras realidades, a otras dimensiones. Que estuvieron en contacto con otras realidades. Y si tú te las pones, por ejemplo, te llevan a otra dimensión, nada más por ponértela. Y si tú también te afinas al mismo trabajo espiritual de esa persona, te va a ser más fácil entrar en esa otra frecuencia. Dice, y del versículo, y de la casa de tu padre, significa que él le dijo, vete,
Nunca busques la casa de tu padre otra vez, refiriéndose a Harán. Nunca busques descubrir si la raíz de tu éxito en el mundo es de la casa de tu padre. Por lo tanto, vete de esta sabiduría y de esta observancia. Entonces, pues aquí supuestamente le está diciendo que deje la astrología, ¿no? Pero, o sea, en un nivel así como de este mundo. Pero Más bien como que, o sea, como que la enseñanza profunda es, pues más bien como que dedícate al Zohar, ¿no? Ya no te enfoques como en lo de la astrología, porque como que con el Zohar mismo puedes como hacer todo eso y más, ¿no? pues es que accediendo a esa dimensión paralela, ahí está, Pues ya, ¿para qué quieres ahí está todo, astrología u otras cosas? ahí está toda la fuente. Ahí está la fuente, de hecho. Ven y ve, verdaderamente así es así, porque ellos ya habían dejado Ur de los caldeos y estaban en Harán. ¿Por qué debía él decirle, vete de tu país, de tu parentela? Porque él ya había dejado Ur de los caldeos, que era su país y su familia. Por lo tanto, el significado principal tiene que ser, como previamente se declaró, que el significado de tu país es la iluminación de la derecha sin la izquierda, y tu parentela es la iluminación de la izquierda sin la derecha. A la tierra que yo te mostraré significa que yo te mostraré lo que tú no eres capaz de concebir. A causa de los juicios de la iluminación de la izquierda, no eran capaces de saber acerca del poder de esta tierra, a saber Malhut, el cual es profundo y oculto. Entonces, pues hay una realidad ahí profunda y oculta, a la que vas accediendo poco a poco conforme vayas uniendo tu espíritu al Zohar. Y para unir tu espíritu al Zohar es, me levanto temprano, lo estudio, lo que me decodifique, lo estudio de esa noche, lo practico durante el día, me vuelvo a levantar temprano, lo vuelvo a estudiar, vuelvo a practicar, me vuelvo a levantar temprano, lo vuelvo a estudiar, vuelvo a practicar, y así, que se vuelva así como la gente tiene sus vicios ocultos, como, no sé, tiene un vicio en las noches o tiene un vicio y le da por fumar a un horario específico. Así que se vuelva parte de ti, como el entrar en esa otra dimensión y en tener esa vida, esa otra realidad abierta. Y tu vida se vuelve mágica y llena de propósito, porque todo lo que vives físicamente, pues como ya no va a llegar un momento donde tu espíritu va a estar unido al Zohar totalmente, todo lo que estés viviendo vas a estar consciente de que ya no es algo de este mundo, sino vas a entender que todos son mensajes. Cuando estudias el Zohar, todo lo que te pasan son mensajes, hay que estarlos tomando. Ok, es donde te vas como afinando, ¿no? O sea, ya hasta en los letreros que ves de no sé, lo que sea, o los números de las placas, lo que sea, ya son mensajes. Todo, no hay una sola cosa que cuando estás en esa dimensión tú veas y no tenga un mensaje para ti. ¿Ves? Entonces, pues por eso debemos estar alegres por la oportunidad que Dios nos da de conectar con el Zohar, porque esa oportunidad que Dios nos da no es algo natural, no es de este mundo. Es algo del alma, es como un propósito, es un destino, es una forma de aportar una semilla de luz al mundo. Aparte de estudiar el Zohar en la noche, crea balanza para equilibrar el bien y el mal. Entonces, Te convierte así como un guerrero de Dios, o sea, ya con un propósito, un compromiso. la luz que revelas
jala la balanza hacia el lado del bien. Y así por efecto mariposa vas afectando también el mundo. Vas trayendo luz a las personas, al mundo. Hay personas que encuentran el éxito, hay gente que encuentra, no sé, su alma gemela. Hay cosas que estás generando indirectamente también de estudiar. Y acuérdate, el estudio abre una ventana, pero la práctica en el día abre la puerta y la mantiene abierta. Y puedo estar en esa otra dimensión durante el día si yo sigo practicando. Entonces, bueno, pues ese es el reto. Y eso es lo que tenemos que estar enfocados todo el tiempo, ¿no? En el día de mañana, por ejemplo, cuando ya empieces a hacer tu día y salgas a la calle y empieces a hacer tus cosas, toma conciencia cómo vas a estar en esa otra frecuencia. Y empieza a practicar lo que hemos aprendido, ¿no? Porque también eso va a ser acumulativo. Por ejemplo, hablamos de quitar el pan de la vergüenza. Hoy hablamos de la realidad paralela. Pues entonces a lo mejor por ahí te aparece una situación en la que vas a entender que vas a quitar tu pan de la vergüenza. Bueno, ok. Y así vas a ir haciendo tu trabajo. Y en eso debes enfocarte. Y de ahí va a venir todo. Dinero, salud, amor, paz, todo, 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 todo. En esa dimensión existe todo. Solamente tienes que mantenerte ahí, practicando. Y la luz ahí te va a dar todo lo que necesitas. Solo tienes que ser consciente de ello. Y para hacerte consciente, pues ahí puedes aplicar a lo mejor el agradecer o el visualizar o el estar decretando que las cosas se te dan y todo va a ir apareciendo, vas a ver. Ya la vida se vuelve más fácil en cuanto a las preocupaciones de este mundo, ¿no? Y más divertida porque ya empiezas a interactuar directo con el creador. O sea, ya es como ya saber jugar el juego, o sea, ya tienes como las instrucciones y todo, y entonces ya te vuelves participativo en ese sentido, ¿no? Empiezas a participar. Y aunque no sabes todo el juego, porque pues nada más estamos leyendo una porción, estamos estudiando un poco, pero vas a ir... Volvemos ya creadores. Y vas a ir aprendiendo. Nunca hay que pensar que ya sabemos, porque ese es el peor error y la peor transgresión. Porque cometemos muchos errores, porque realmente hay mil cosas que no sabemos todavía. Y no sabemos siquiera si tenemos el mérito para saber algún día. Entonces, conforme vayamos sabiendo, vamos practicando. En eso nos vamos enfocando. Sin pensar, ya sé, solo practico lo que sé. Y estudio más, y estudio más, y estudio más, y estudio más. Y así abres tu vasija. A ver hasta dónde topa. También sin fijarnos como en la meta, ¿no? Para no perder la humildad. Sí, te digo que enfocándote en tu trabajo. Si tú te enfocas en tu trabajo, la humildad no la vas a perder. El problema es si tú piensas que ya sabes y ahí ya te desconectaste de la luz. Porque ni siquiera te estás abriendo a aprender. No tengo que hacer trabajo, ¿no? Ya sé todo, ya. ¿Para qué estudio si ya sé? O sea, como que esa soberbia. De hecho, esa es la razón por la cual a veces no somos constantes en estudiar, porque pensamos que ya sabemos qué es lo que la luz nos va a revelar, qué es lo que el Zohar nos va a decir. Y no lo sabe, y lo hemos descubierto 1000 veces. O sea, empiezas a estudiar y te abre otra ventana diferente, algo que no sabías, que no tenías conciencia. Hasta en lo mismo, o sea, podemos estudiar como lo mismo y siempre es otra cosa diferente y otra cosa y otra cosa. Y es infinito. Entonces, a ver, ahí puedes decir, entonces, ¿qué pasaría si me apego totalmente al Creador? Pues hasta qué punto podría Él expandir mi alma y hasta qué punto yo podría transformar mi vida en el árbol de la vida. O sea, que mi vida fuera la vasija del árbol de la vida.
Y esa es la meta, así es donde como debemos mantenernos con esa conciencia. ¿Vale? Pues bueno, aquí la dejamos por hoy y pues seguimos mañana, primero Dios. Practicar. Vale. Vale, Mikis, muchas gracias. Buen día. Bye. Dios te bendiga tu día. Igual.